Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer este ejercicio. Un transistor tipo FET, canal N, polarizado en autopolarización, cuyos parámetros son de 12 miliamperes, una corriente de saturación de 12 miliamperes y un voltaje de apagado de menos 6 volts. Este transistor evidentemente tiene más parámetros, pero por el momento no nos importan, ¿sí? Vamos a hacer su análisis en corriente directa, es decir, vamos a buscar esto. Vamos a buscar VGS, el voltaje de S. Vamos a buscar la corriente en D y la corriente en S. Es decir, la corriente que circula por aquí, la corriente que circula por aquí, ¿sí? Y el voltaje que hay aquí y el voltaje que hay aquí. No pongo el voltaje aquí en la compuerta porque yo sé que es 0. ¿Sí, muchachos? Ok. De nuestras clases de física, yo sé lo siguiente. De electrónica, mejor dicho. Yo sé lo siguiente, ¿sí? Sé que mi voltaje en GS es igual a menos ID por RS. A ver, voy a dibujarlo un poquito mejor porque está un poco feo. A ver, menos ID por RS. Es decir, que es esta resistencia que está aquí la que polariza a mi unión GS, la que polariza a mi transistor, ¿sí? Siguiente. Yo tengo aquí mi ecuación de Schottky, o a veces mi ecuación de transferencia. ¿Por qué? Porque esta ecuación relaciona mi entrada con la salida. ¿Cuál es la entrada? El GS, el voltaje en la compuerta fuente que acabo de escribir. ¿Cuál es la salida? Pues mi corriente en el drenaje, ¿sí? Y por último, también tengo mi ecuación de mi última malla. Voltaje en DS es igual a B, es igual a B de D. Ahí está. Voltaje en DS es igual a... ¿qué estoy haciendo? Es igual a B de D menos ID por RD más RS. Seguramente en sus cursos de electrónica ya vieron de dónde sacaron estas ecuaciones, ¿sí? Y bueno, empecemos por la entrada, por la forma en cómo polarizamos yo mi transistor a través de mi compuerta por VGS. Yo quiero conocer VGS. ¿Qué necesito? Necesito ARS, la conozco, 680 ohms, y mi ID, no la conozco, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues busco cómo puedo calcular ID. ID, por lo que veo, lo puedo calcular aquí con la ecuación de Schottky, ¿sí? IDSS, lo conozco, 12 miliamperes, es un parámetro del transistor. Uno lo conozco, vale 1. Este los que está aquí lo conozco, vale 2. Voltaje de apagado, lo conozco, es otro parámetro de mi transistor, menos 6 volts. Ok, lo conozco. Voltaje GS, ¿lo conozco? No, no lo conozco. ¿Cómo lo calculo? Ah, pues con esta ecuación. La primera, de la que veníamos, ¿no? RS lo conozco, no. Pero ID sí lo conozco. No, ID tampoco lo conozco. Entonces, pues me voy para acá y otra vez. Y se crea aquí un pequeño ciclo, ¿no? Pero no es tan difícil. Este es simplemente un sistema de 2 por 2. Dos ecuaciones y dos incógnitas. VGS es una incógnita, ID es una incógnita, VGS e ID. Esas son mis incógnitas. Y ustedes lo pueden resolver por, por el método numérico o por el método que ustedes más
prefieran. Los libros, por lo regular, los libros de electrónica, más específico, te ofrecen una solución, pero aquí a mí la verdad no me gusta esa solución porque es muy inexacta. ¿Qué te dice esa solución? Bueno, voy a graficar, ¿sí? Aquí ID, y aquí en mi eje Y voy a graficar el voltaje en la unión con puerta fuente, ¿sí? Si yo grafico mi ecuación de Schottky, yo grafico esta ecuación de Schottky, bueno, voy a tener este punto y este punto. Es una ecuación cuadrática, por lo tanto me va a dar algo parecido, o mejor dicho, una parábola. O la parte de una parábola, una pequeña fracción de una parábola, donde esto que está aquí es I de SS, y esto que está aquí es mi voltaje de apagado. Recuerden que estamos en este cuadrante donde los voltajes GS son negativos. ¿Por qué? Porque la unión con puerta fuente se polariza en inversa, es decir, que estos voltajes son negativos. ¿Sí? Muy bien, esta es mi ecuación de Schottky. La otra ecuación vendría siendo esta, la azulita, mi de BGS. Si se dan cuenta, esta es una ecuación lineal con una pendiente de la inversa de RS y que empieza en el origen. Es decir, yo tendría esta ecuación que está aquí, esa recta que está ahí. ¿Sí, muchachos? Y la teoría me dice que el punto de intersección vendría siendo mi resultado, o sea, mi BGS, MID. ¿Por qué? Porque son mis dos incógnitas. Sin embargo, esto que está aquí se me hace a mí muy, pero muy inexacto. Yo tendré que graficar unas rectas, unas líneas bastante bien hechas, ¿sí? Cosa que a veces no siempre se puede. O usar programas computacionales para hacer una gráfica bastante buena. Sin embargo, eso no siempre es del todo cierto, porque eso de andar midiendo hacia pleno ojo no es del todo ingeniería, no es del todo bueno. Pero podemos resolver la ecuación o el sistema de ecuaciones por métodos analíticos. Y la verdad no es tan difícil resolver esto por métodos analíticos. Vean, este es BGS y este es BGS, aquí lo tengo. Entonces, sustituyo su valor que vale esto, lo sustituyo acá. ¿Y a qué valor llego? Llego a ID es igual a ID SS por 1 menos ID RS sobre BP al cuadrado. Menos por menos me da más. Y entonces yo tengo esta ecuación. Vamos a ver. Yo tengo esta ecuación que está aquí. A ver. ID igual a ID SS por 1 más ID RS sobre BP al cuadrado. Y ahora sí, ya nada más tengo una ecuación con una incógnita que vendría siendo ID. ¿Sí? Esta ecuación se puede resolver como yo quiera, pero algo interesante es que cuando yo desarrolle este paréntesis que está acá, pues se dan cuenta, es un trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado de este más el doble producto de este por este más el cuadrado de este. Luego todo eso multiplicado por IDSS y todo eso lo pasamos para un lado de la ecuación de tal manera que me queda una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado de las que nosotros ya conocemos, ¿no? Del tipo ax cuadrada más
Bx más C igual con 0. Nada más que aquí no es X, aquí es ID, ¿verdad? Por lo tanto sería A ID cuadrada más B ID más C igual con 0. Sí, muchachos, bueno, yo tendría que sustituir estos valores. ¿Cuánto vale IDSS? IDSS me vale 12 miliamperes. ¿Cuánto vale BP? BP me vale 6 volts. ¿Cuánto vale RS? RS me vale 680 ohms. ¿Sí? Y bueno, para resolver esto, haciendo la debida sustitución y el debido desarrollo matemático, les recomiendo pues que vayan y vean, consulten sus libros de álgebra para que vean cómo se resuelve esto. Yo llego a la siguiente ecuación cuadrática, ¿sí? Haciendo a un lado las unidades, porque haciendo las unidades, poniendo las unidades, esto va a hacer que se complique un poco y es una complicación innecesaria. Entonces, haciendo a un lado las unidades, esto vale 154.133 y de al cuadrado menos 3.72 y de más 0.012 igual con 0. ¿Qué es lo que hice? Sustituí los valores que están aquí. Sustituí IDSS, sustituí BP, sustituí RS, desarrollé este polinomio y llegué a este resultado. Donde esto, evidentemente, este señor es A, este señor es B y este señor es C. Muchachos. Ahora bien, resolviendo esta ecuación de segundo grado, igual podemos usar la chicharronera, o la chicharronera, que es la más fácil siempre, muchachos, la más directa. Podemos llegar al resultado de la corriente en el drenaje. Pero una ecuación de segundo grado te va a dar dos soluciones. En mi caso, las dos soluciones que me dio aquí es I de 1 es 20.2 miliamperes y la otra corriente que me dio es I de 2 me dio 3.83 miliamperes. Me dio dos resultados. Evidentemente no puedo tener aquí dos corrientes, ¿sí? Nada más tiene que haber una, ¿sí? Pero ¿cuál de estas dos es? ¿Es esta o es esta? ¿A cuál desecho? Bueno, hay una forma de saberlo, ¿sí? Para eso, si me permiten, voy a hacer esto. Esto que está aquí, voy a pasarlo un poquito para acá porque necesito más espacio. Ahí está, ok. Ahí está bien. Voy a hacer esta gráfica un poco más grande. Ahí está. Recuerden que esta ecuación que está aquí morada es mi ecuación de Schottky. Pero la ecuación de Schottky solo es válida desde qué punto a qué punto, ¿sí? Es decir, desde menos BP hasta 0. ¿Sí, muchachos? Esta ecuación, la de Schottky, ID es igual a I de SS por 1 menos BGS sobre BP. Solo es válida desde el voltaje de apagado hasta 0. Cualquier voltaje, este es mi voltaje de apagado, superior a esto, me va a causar esto. Va a causar que mi corriente sea 0. Aquí, mi corriente es igual con 0.
Sin embargo, en otro video expliqué que a las matemáticas, luego esas cosas no les importa, ¿verdad? Supongamos que yo no sé esto. Supongamos que yo no sé esa limitación o esa propiedad del transistor FET, que superando este voltaje, se me apaga mi transistor, es decir, mi corriente se me va a cero, y cualquier voltaje superior a BP me manda a cero. Supongamos que yo no sé eso, ¿sí? Y que yo simplemente sigo graficando. ¿Qué es lo que graficaría, muchachos? Graficaría. A ver, vamos a... En esta cosa. Seguiría graficando. Y me estaría yendo para acá, ¿verdad? Por eso la hice un poquito más grande, ¿sí, muchachos? Aunque yo sé que esta zona no tiene sentido, ¿verdad? No tiene significado. Yo sé que en esta zona que está aquí, mi corriente ID siempre va a ser cero, ¿sí? Sin embargo, si yo no supiera eso y siguiera graficando esto, pues tendría esto, ¿no? Y esta recta que está aquí, pues evidentemente se puede seguir creciendo, seguir, hasta que llegue a un punto en que estas otras se vuelvan a cruzar. Entonces tenemos dos puntos de cruce. Este que está aquí y este otro que está aquí. Sin embargo, solo uno tiene significado. ¿Cuál? El que está aquí. Este está aquí. Este es el único que tiene significado. Este no lo tiene. ¿Sí, muchachos? Hay dos propiedades, muchachos, para saber, ¿sí? De entrada, la corriente en D, al menos teóricamente, solo puede estar desde 0 volts hasta ID SS. Desde 0 amperes, perdón, hasta ID SS, ¿sí? Que para este caso, ¿cuánto sería? Ahí vamos a ver. Hasta 12 miliamperes, ¿sí, muchachos? Es decir, desde 0 hasta 12 miliamperes. Cualquier valor que esté fuera de ese rango, es porque algo raro está pasando, ¿sí? ¿Y cuál es el otro valor? Les recuerdo, esto que está aquí tiene que ser, o tendría que valer 0. ¿Sí? Esto que está aquí no tiene significado. ¿Cuál es la que tiene? Esta. ¿Y qué propiedad vemos? Vemos que aquí me va a arrojar evidentemente, ¿sí? Un BGS. Y evidentemente me va a arrojar una ID. Pero esta ID, muchachos, que está aquí, es más grande, al menos en magnitud. Es más grande que esta acá. ¿Sí? Eso siempre se va a cumplir. Que esta que está aquí, esta ID espuria, por así llamarla, va a ser más grande que la que está acá. ¿Sí? Entonces, yo siempre tomo el valor más pequeño. El valor que se aproxima más al 0. ¿Y cuál es en este caso? Pues aquí una pregunta, ¿no? ¿Cuál es más grande? ¿20 o 3? ¿Cuál de estas corrientes es más grande? ¿O cuál es la más chiquita? Esta es la más chiquita, ¿verdad? Y esta es la grande. Por lo tanto, yo elimino la grande, ¿sí? Y me quedo con esta. Y esto que está aquí es mi corriente en la fuente. Entonces, ID, ¿sí? Es igual a 3.83 miliamperes. Y ya tengo mi primer resultado, ¿sí? Una vez que obtengo los demás resultados son bastante fáciles. Muy, muy fáciles en realidad, muchachos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a seguir. Ok, ¿por dónde me sigo?
Les recuerdo que BGS era igual a ¿cuánto? Menos ID por RS. Pero ahora ID ya la conozco, ¿verdad? Ahora yo sé que ID vale 3.83 miliamperes, es decir, menos 3.83 miliamperes que multiplican a 680 ohms. Y esto me da un total de ¿cuánto? Cálculos. Ok, cálculos. Menos 2.6 volts. Es decir, vamos a hacer por acá. Es decir, que este punto que está aquí es de ¿cuánto? Menos 2.6 volts. Y esta corriente que está aquí, ¿de cuánto es? Es de 3.83 miliamperes. Es decir, aquí, está cayendo 2.6 volts negativos porque está en inversa, ¿sí? Mientras que esta ID, ¿cuánto vale ID? Mientras que esta ID, que está aquí circulando, me vale 3.83. Así, ahí lo dejo más. Ok, voy a borrarlo. 3.83 miliamperes. Y como mi corriente en mi fuente es la misma que la corriente en el drenaje, entonces yo aproximo, o aseguro, mejor dicho, que ID es igual a IS, por lo tanto, IS es igual a 3.83 miliamperes también, ¿sí? Nada más me faltaría mi corriente en el drenaje, pero mi voltaje en DS. Y yo utilizo esta ecuación que está acá, ¿sí? Voy a reescribirla aquí. Voltaje en DS es igual a VDD menos ID por RD más RS. Sí, así se escribía. Sí, haciendo la debida sustitución. ¿Cuánto me valía VDD? Ya se me olvidó cuánto valía. 5 volts. Aquí tuve un error, muchachos. Aquí no son 5 volts. Son 12 volts. ¿Sí? Ahí tuve ese pequeño error que no me había dado cuenta cuando escribí esto. 12 volts en VDD. Ok. Entonces son 12 volts menos. ¿Menos cuántos? Menos cuánto. Menos 3.83 miliamperes que multiplican RD. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale RD? Bueno, vamos a ver. 1.5 kilos y RS 680. Ok. RD valía 1.8 kilos. 1.5, perdón. 1.5 kilo ohms. Y RC, ¿cuánto valía? 680 o 0.68 kilo ohms. Y por lo tanto BDS me da un total de ¿cuánto? De 3.65 volts. Sí, muchachos, ahí está. Disculpen el pequeño error. Este era 12, no 5, ¿eh? Sí, muchachos, y bueno, ya con esto tengo, ¿sí?, cómo trabaja este transistor, cómo está polarizado, ¿no?
Aquí verse cuánto me dio. 3.65 volts, ¿sí, muchachos? Por lo tanto, mi punto de operación es igual a ¿qué? A BDS y D. O sea, mi punto de operación es 3.65 volts y 3.83 miliamperes. ¿Sí, muchachos? Bueno, espero que con esto más o menos ya vean más o menos cómo se resuelve este circuito. ¿Sí? No es la gran cosa, pero bueno, muchachos. Por el momento es todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.